Buenas noches. ¿Han oído ustedes hablar de una ceguera blanca? Similar a esa que narra José Saramago en su ensayo sobre la ceguera, que parece sumergirnos los ojos en un mar de leche blanca, color espeso, como el color de la paz. Es una ceguera agradable y necesaria porque quita el miedo y silencia los fusiles, pero peligrosa cuando no se ve más allá de sus fines. Mi nombre es Ana Isabel Oñate Barros y en nombre del Semillero de Investigación, Políticas Públicas y Derechos Humanos de la Universidad Popular del Cesar, me place presentarles la siguiente investigación intitulada La responsabilidad del mando en la Jurisdicción Especial de Paz, un problema jurídico confuso para la restauración de las víctimas. Esta investigación tiene como objetivo general demostrar la inconvencionalidad e inconstitucionalidad del artículo 23 del Acto Legislativo 02 de 2017, por afectar de manera grave y ostensible los artículos 1.1, 2, 8.1, 25 y 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 29 y 93 de la Constitución Nacional. Los derechos de las víctimas han sido concebidos como una ampliación de los derechos humanos para personas que han recibido una afectación o un tratamiento especial o diferente dentro de los contextos de guerra o conflictos armados y también en regímenes de dictadura. Estas dictaduras han tenido intervención de los regímenes militares, al igual se ha hecho con los regímenes de guerra, en donde los militares tienen un papel preponderante. Es por eso que el proceso de justicia transicional realizado en Colombia ha generado un tratamiento diferencial para las personas que ocuparon un papel preponderante como agentes del Estado en el contexto de la guerra y para quienes propiciaron la guerra como agentes ilegales. Es así como entonces la responsabilidad del mando, traída desde el artículo 28 del Estatuto de Roma, se consagra como una responsabilidad que se añade hacia estos términos, en la cual consiste en que un jefe militar puede responder por las actividades delictivas de sus subalternos cuando éste cumpla con estos tres siguientes elementos. El Estatuto nos trae estos tres. En primera medida, que éste tenga un control sobre esas tropas, es decir, que tenga un mando real. En segunda medida, que tenga un control efectivo sobre las operaciones que se puedan realizar dentro del ejercicio militar. Y en último lugar, que habiendo conocido los hechos o incluso sin conocerlos, no haya tomado las medidas necesarias para prevenirlas o para sancionar a quienes cometieron dicha conducta. Contrario sensu, el artículo 23 del Acto Legislativo 02 de 2017 nos trae 4 elementos que, en lugar de parecer un poco más garantista, lo que hace es lesionar esos principios internacionales de derecho penal constitucional y derecho internacional humanitario. Los 4 elementos son los siguientes. En primera medida lo hemos llamado un factor de competencia. Este factor de competencia se encuentra consagrado en el inciso A de este artículo 23, el cual consiste en lo siguiente. El jefe militar va a responder cuando concurrentemente de estos 4 requisitos exista la siguiente medida. Primero, que los crímenes o las conductas punibles hayan sido cometidas dentro del área de la unidad de responsabilidad bajo su mando, entendiendo efectivamente cuál es el grado de jerarquía de la competencia. Y además, cuando haya sido efectivo dentro de las actividades designadas a su responsabilidad. Este factor lo hemos llamado factor de competencia porque cumple con 2 de los 4 elementos de competencia. En el derecho internacional son 4, en razón del lugar, de la materia, de la persona y del tiempo. En esta ocasión, este criterio está apelando al factor de persona y al factor de lugar, porque lo está ciñendo a la responsabilidad dentro de la unidad bajo su mando. En segunda medida, tenemos el inciso B, y este inciso B es concordante con el primero del 28 del Estatuto de Roma, puesto que exige que se tenga mando o control. En segunda medida, para el Estatuto de Roma, y en tercer lugar, para el artículo 23 del Acto Legislativo de 2017, se consagra el control sobre esas operaciones militares. Y en última medida, para nuestro artículo del Acto Legislativo en Colombia, se consagra que éste tenga capacidad para sancionar a sus subalternos. El último, que también consagra el Estatuto de Roma. 2 cargos se señalan al respecto. En primera medida, sobre la indebida exigencia de concurrencia de requisitos. Esta concurrencia nos indica que, lógicamente, si no cumple con uno solo de los 4 elementos, no va a poder iniciarse o ejercerse esa reparación efectiva para las víctimas porque no va a proceder su investigación.
Esto afecta el acceso a la justicia de las víctimas. En consecuencia, se considera como una vulneración lesiva y directa. Y en segunda medida, porque este inciso A nos impone una carga de competencia, y es que los fundamentos fácticos reales del conflicto armado no nos permiten establecer esto, como lo pasamos a exponer adelante. Siendo así, analizamos primeramente cómo lo ha desarrollado la Corte Penal Internacional y el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia. En los casos como Alekovsky y en los casos contra de la República Africana contra Jean-Pierre Babagombo, esta jurisprudencia ha desarrollado los tres criterios y nunca ha hecho efectivo el elemento de la competencia, porque como tal se entiende que esa exacerbación de las funciones competenciales es el elemento esencial de la criminalidad de los jefes militares. En consecuencia, exigir que se haya ejercido dentro de sus factores competenciales es en medida estricta desconocer ese juzgamiento y es bloquear el acceso a la justicia porque la condena de antemano a ser infructuosa. Y en segundo lugar, este tribunal también ha mencionado que las conductas como tal no deben hacerse de forma competencial, de manera implícita en estas jurisprudencias. Pero a su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos más como la masacre del Mozote versus El Salvador o como el caso de la masacre de Rochela versus Colombia, ha establecido lo siguiente, y abro comillas: el Estado será responsable por los actos de sus agentes de carácter oficial, aun cuando actúen fuera de los límites de su competencia. Esto nos indica que la interpretación de la Convención Americana en todo su esplendor dada por la Corte ha sido enfática en señalar que el factor de competencia no puede servir como elemento para declarar responsabilidad del Estado. Y si no puede ser esto así, mucho menos va a ser para que el Estado juzgue a sus agentes. Esto se constituye casi que una autoamnistía del Estado hacia sus agentes militares. Y pues en última medida, permítame la expresión, nos narra la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 2 de septiembre de 2009 la responsabilidad del mando a la colombiana. Y nos dice lo siguiente, también citaré: la responsabilidad o las cadenas de mando o propósito de mando se dan de manera descendiente de uno a otro dependiente. Estos se constituyen en eslabones articulados que se van transmitiendo desde quien da hasta quien recibe la orden. Esto los convierte en una plural coautoría. Quiere decir que la responsabilidad del mando, tal como ha sido concebida por nuestro ordenamiento jurídico, desconoce también esa formalidad que se exige a la competencia. La competencia se estudia desde su aspecto material, lo que en suma nos indica que este criterio es irresponsable frente a los niveles jurisprudenciales y de interpretación de derechos humanos. El status quo de nuestra investigación consiste en determinar que existen muchas demandas en estos momentos acumuladas en la Corte Constitucional colombiana sobre la responsabilidad del mando. Su respuesta al resultado es un incierto para todos nosotros. Sin embargo, para resolver este asunto de cómo podemos aplicar realmente estos estándares para garantizar la reparación y restauración de las víctimas, nos lleva a una única conclusión. El principio que por excelencia puede garantizar que el proceso de las víctimas dentro de la Jurisdicción Especial de Paz sea efectivo, sea eficiente y cumpla realmente con las garantías constitucionales, es un principio que ha sido incluso acogido dentro del proceso de constitucionalización en el Código de Procedimiento Penal colombiano, que consiste en la prevalencia de los tratados internacionales de derechos humanos. Al ser este principio el criterio de aplicación, fácilmente nos permite determinar que los criterios de reparación pueden ser garantizados a las víctimas. Así como en un momento determinado este país acogió el criterio de constitucionalización y muy recientemente el de convencionalización del derecho, hoy el llamado es a transicionalizar el derecho colombiano. Y esto nos invita a que los tratados internacionales sean nuestro criterio de aplicación normativa, y sobre todo cuando hablamos de los derechos de las víctimas. Así las cosas, esta conclusión nos lleva a una sola realidad. Si la Corte Constitucional falla, no en el sentido de emitir una sentencia, le falla a los derechos de las víctimas, aún nos quedará otro recurso ante los sistemas internacionales de protección, independientemente de la intervención de la Corte Penal Internacional. Es por eso que se hace necesario que la Corte Constitucional falle en contra de este artículo y que así se puedan garantizar los derechos de las víctimas y que finalmente la justicia salga para todos por igual. Muchas gracias.